teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Teobroma. Yo soy Julio y está con nosotros la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Carlos Umbral, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Julio? Aquí saludándolos en este Teobroma. Y hoy vamos a hablar de naturaleza y mística. ¿Por qué decidimos? Explícales, por favor, naturaleza y mística, Carlos Umbral. Bueno, porque finalmente encierran en sí mismas, y una de ellas en el mismo nombre, el misterio. O sea, la mística tiene su raíz conceptual al misterio. Eso es lo que significa mística. Es como iniciación hacia el misterio, hacia lo que no se ve. Y finalmente también la naturaleza en su expresión última pues es un misterio para nosotros. Ya. O sea, no tenemos contacto con ella, derivamos de ella, pero no sabemos mucho de qué es exactamente. De entrada, eso me da la idea de que más que estar muy diferenciados, en realidad son conceptos ligados, ¿no? Así es. Y por eso también los estamos poniendo en el mismo podcast. ¿Por qué lado le vamos a entrar a la mística, doctora? Bueno, para empezar, el misterio originalmente no es lo oculto, ni lo prohibido, ni lo que no se conoce. Las llamadas religiones mistéricas eran religiones de ágape, religiones de convivencia. Y el misterio era el compartir, y el cristianismo se vuelve una religión de ágape con la cena, o sea, el compartir el vino y el pan. Nada más que la cena originalmente se hace con un sacerdote que a la hora de partir el pan y de consagrar el pan y el vino está de espaldas a los fieles. Sí. Por eso se empieza a considerar que lo que está haciendo el proceso de consagración es algo oculto y es algo vedado. Las religiones mistéricas también son religiones de iniciación, es decir, son religiones en donde hay diferentes tipos de practicantes o de fieles dependiendo del conocimiento que tienen de la propia religión, pero también de las pruebas que hayan pasado, o sea, de procesos iniciáticos que les han permitido profundizar, no nada más en el conocimiento, sino en la práctica de la religión, pero también en la práctica de las virtudes que cada una de estas religiones consideran como las óptimas para la vida como miembros de una comunidad, ¿sí? La naturaleza aparentemente en este sentido no tiene nada que ver, pero los procesos iniciáticos van de la mano con las pruebas de subsistencia. Por ejemplo, cuando una mamá loba tiene lobeznos, normalmente, bueno, en la actualidad se acostumbra a que las mamás dejan que los niños hagan lo que se les dé la gana y los sobreprotegen y los cuidan. Una mamá loba no hace eso porque lo que necesita es que sus lobeznos lo más pronto posible sean capaces de resistir el frío, sean capaces de nadar, sean capaces de cazar, y entonces no los puede sobreproteger porque ellos no van a tener las herramientas de subsistencia. Entonces, de alguna manera, así como la vida te pone pruebas y que una vez que pasas esas pruebas te vuelves más fuerte y desarrollas las habilidades necesarias, de la misma manera los procesos iniciáticos son pruebas que te hacen más avesados en la práctica de un culto o de un rito o en el ejercicio de una creencia. Bueno, aquí me gustaría a mí explorar un poco este concepto de la naturaleza, partiendo de la idea de totalidad. El concepto es griego, o sea, viene de natura, y se interviene con mayor madurez conceptual a partir de los himnos órficos. De hecho, hay un himno órfico a la naturaleza. Uh-huh. Más adelante, en este mismo programa, vamos a leer un fragmento del himno órfico a la naturaleza. En este fragmento se habla de que la naturaleza es la que controla todos los ciclos. O sea, ella es no nada más la controla, sino que es la que origina, no nada más la materia, sino todos los comportamientos de la materia. La totalidad y los comportamientos de la totalidad. Es decir, la naturaleza finalmente es una madre creadora, nutricia y formadora. Pero estamos hablando de la totalidad, es decir, es todo. No es nada más como ahora se ha querido pensar, ¿no? Que son las tierras vírgenes o las plantas y los animales, no. O sea, la naturaleza en esencia es la totalidad.
También se distingue a lo natural de lo no natural, porque de alguna manera lo no natural es lo que ha sido hollado por el ser humano, lo que ha sido pisado por el ser humano. Entonces, hay una gran distinción también entre lo civilizado y lo natural. Desde ahí ya comienza esta visión doble, esta dualidad conceptual que separa, y como hace rato también lo platicábamos, lo crudo de lo cocido. Sí. O sea, la mayoría de los grupos humanos va a identificar esos dos estados de las cosas. Por ejemplo, un niño que no ha nacido es un niño crudo. Cuando ya nace y se integra cultural y simbólicamente a un grupo, el niño empieza su proceso de cocción. Hay veces en otros grupos que la cocción es ya durante los últimos momentos del parto o incluso durante la gestación. O sea, ahí va a haber variaciones, no son conceptos absolutos, va a variar de grupo a grupo esta idea. Entonces, quedémonos con la idea de la naturaleza como la totalidad. Es una fuente de recursos materiales y psíquicos, pero sobre todo de materiales totales que permiten que ella misma se reproduzca. Eso vendría a ser la naturaleza en términos generales. También vamos a hacer una exploración de ciertas visiones científicas. Nada más yo advertiría de un peligro cuando hablamos de la naturaleza como fuente. ¿Cuál es el peligro? Que los seres humanos tendemos a considerar que nosotros somos el centro del universo. Y cuando decimos que la naturaleza es una fuente, a veces se interpreta como que la naturaleza es una proveedora infinita de recursos a nuestro servicio. Y esto no es así. O sea, si se entiende como fuente, se entiende como una fuente que se regenera, que se distribuye a sí misma. No una fuente para nosotros. Así es. Sino es una fuente que, como son las fuentes que vemos en los parques, que el agua cae y el agua se recupera y toma y se lanza otra vez y vuelve a caer y se vuelve a recuperar. Se recicla. ¿Sí? Pero, insisto, si la consideramos como una fuente proveedora de recursos para satisfacer las necesidades humanas, ahí empezamos con una visión distorsionada de la naturaleza. De hecho, ese precisamente es el origen de parte del capitalismo. Considerar que el mundo está ahí para tomar todos los elementos posibles y transformarlos en beneficio. Oye, ¿el capitalismo empezó en la Biblia? No. Porque el Antiguo Testamento ya lo señala cuando Dios crea a Adán y a Eva, y entonces le dice a Adán que él se va a enseñorear del mundo y que va a nombrar a las plantas y va a nombrar a los animales, y que en ese momento él se va a volver el señor de las plantas y de los animales. Bueno, es que hay que explorar la palabra capital, ¿no? Bueno, es que no sabemos cuándo Carmen está bromeando y cuándo está hablando en serio, ¿no? Pero bueno, hay que explorar la palabra capital, el concepto de capital. Para empezar, capital alude a la cabeza, al caput. Uh-huh. Pero también, ya en términos del materialismo dialéctico, el capital pues es la concentración de materiales o de riqueza o de producción. Se supone que toda esa producción se obtiene a partir del ejercicio del intelecto. O sea, el intelecto es uno de los instrumentos, por así decirle, para la extracción. O sea, la cabeza, el intelecto, extrae. Entonces, lo que produce es capital. Entonces, el capital es producto del caput, ¿no? De la cabeza. Entonces, pues no sé si se origina el capitalismo en la Biblia o no, pero sí, no, evidentemente empieza como una broma, pero a lo que me refiero es que justamente, retomando más bien lo que habías dicho un poco antes, esta relación de dominio sobre la naturaleza empieza con los procesos civilizatorios. O sea, en un momento dado el ser humano se asume, o sea, toma conciencia de sí mismo y se enseñorea no solo de sí mismo o de su comunidad o de su pareja o de su ambiente, sino quiere dominar a la naturaleza y a su entorno. Y eso, bueno, eso está claramente plasmado en la Biblia. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Yo porque, o sea, de repente tengo amigos que me decían que los mexicanos explicamos todo por la conquista española o por los gringos. Entonces, si no nos desarrollamos, pues es que somos víctimas por la conquista española. O si aumentan los precios, es que seguramente los gringos, ¿no? Igual el capitalismo se vuelve la explicación universal, ¿no? Entonces toda forma de dominio surgió con el capitalismo. No, de hecho la mayoría son bastante más viejitas. Con el capitalismo lo que hace es que
no solo se consolidan las formas de dominio, sino que se vuelven exponencialmente más poderosas y por lo tanto más destructivas, ¿no? Y eso, para regresar al asunto de la naturaleza, o sea, la naturaleza no solo es cabeza, no solo es madre y por lo tanto vientre, no solo es generadora, sino también es esencia. Por eso hablamos de repente de la naturaleza humana, por ejemplo, o de la naturaleza de las cosas, o de la naturaleza de las sociedades, como lo fundamental, como lo esencial, como lo principal, ¿no? Pero, o sea, creo que la base, y por eso me empeño en subrayar que el capitalismo no es la fuente de todos los dominios, es que este sistema en donde el hombre se pone por encima de la naturaleza a través de los procesos civilizatorios y a partir de generar esto que llamamos cultura, es lo que en última instancia va a provocar el vernos separados de eso que es una unidad. O sea, nosotros somos uno con la naturaleza. No es que la naturaleza esté allá afuera y nosotros seamos otra cosa. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y si no nos vemos como integridad, no entendemos por qué lo que nosotros agredimos a la naturaleza se nos devuelve como cambio climático, inundaciones, contaminación, etc. Y si no tenemos esta perspectiva integradora, entonces no tenemos la conciencia de que todas nuestras acciones tienen efecto no solo en esta naturaleza que está alrededor de nosotros, sino en lo que pasa en Singapur o en lo que pasa en Nigeria. O nos preocupa mucho que el ébola llegue, pero no sabemos de qué manera nosotros estamos reproduciendo esquemas sociales y esquemas de explotación que están haciendo que justamente en África surjan epidemias como el ébola. No es para azotarnos y darnos golpes de pecho y decir, oh, yo culpable, ¿qué estoy haciendo para que los africanos tengan ébola? Sino el tomar conciencia de que todo, absolutamente todo está conectado. Y si todo está conectado, tenemos que ser conscientes de que nuestros actos tienen efectos, ¿sí? Positivos y negativos todos ellos, ¿no? Y si lo natural nos lleva a esta concepción de la conexión entre todos los elementos que componen nuestro universo, y a lo mejor varios universos paralelos, concomitantes, aledaños y etcétera, entonces el vínculo con la mística es muchísimo más claro. O sea, hay una conexión física evidente, pero existen muchas otras conexiones no tan evidentes con realidades que a lo mejor ni siquiera tenemos conciencia de ellas. Y eso nos lleva al tema de lo que no se puede explicar, de lo que no se puede demostrar físicamente, que es lo, como decía Raimundo Panikkar, lo con puntos suspensivos, llámese lo sagrado, lo divino, lo sobrenatural, lo externo, lo espiritual y una larga serie de etcéteras y puntos suspensivos. Y entonces, si se ha generado una oposición entre la naturaleza y la civilización, la naturaleza y la cultura, también se ha generado una oposición entre lo material y lo sagrado, o lo natural y lo espiritual. Claro. ¿Sí? Una oposición que es completamente artificial y arbitraria. O sea, no existe nada que no esté conectado de una manera o de otra. Y la energía está ahí, y el comportamiento de la energía está ahí y nos afecta. ¿Cuántas personas no han sentido que, como dice la canción de los Carpenters, Rainy days and Sundays always let me down? O sea, los días lluviosos y los domingos siempre Mondays, perdón, rainy days and Mondays. Los días lluviosos y los lunes siempre me deprimen, ¿sí? El clima nos afecta. Si hay sol, nos sentimos como más activos, más inquietos, más acelerados. Si está nublado y hace frío, pues nos dan ganitas de meternos en las cobijas y de tomarnos un chocolatito caliente o un tequilita según los gustos de cada quien. O sea, hay una relación con el clima y el ánimo, hay una relación. No es casual que en los lugares que son extremadamente lluviosos hay más tendencia a la depresión, hay más tendencia a los suicidios, ¿sí? Entonces todo está totalmente interconectado. Y retomando un poco lo que dice Carmen en relación con la mutua exclusión que pudiera haber entre civilización y naturaleza, tiene una explicación. Se dice que la historia del ego
es la historia de la civilización y viceversa. La historia de la civilización es la historia del ego. Una de las condiciones del ego, como lo formuló Freud en el siglo XIX y lo afinó después Jung en el siglo XX, era el proceso de diferenciación e individuación. Si entendemos el proceso civilizatorio y a la civilización misma como una entidad con más o menos cierto sentido en su desarrollo, vemos que una de las características que tiene es la de diferenciarse de todo lo que le rodea. Y entonces, en la medida en que tú separas de algo que es homogéneo, generas una heterogeneidad, una otredad. En ese momento lo estás diferenciando y lo estás individuando. Entonces, ese es más o menos el proceso que sigue la civilización. Entonces, llega un momento en el que empieza a rechazar todo lo crudo, un poco lo que mencionábamos hace rato, todo lo que es desde la desnudez, que podría ser un cuerpo crudo contra un cuerpo cocido, que es el cuerpo que está vestido, el cuerpo que no está educado en su comportamiento, hacia el cuerpo que ya está educado, el habla, ¿no? El mismo lenguaje, ¿no? El tener un lenguaje aparentemente corto o un lenguaje aparentemente articulado, complejo, es como un proceso de cocción que va diferenciando. Entonces, esa tendencia civilizatoria no es nada más, yo me voy a diferenciar. En muchos sentidos fue una diferenciación destructiva. Decir, bueno, aquí comienza la civilización y pues empiezo a quitar árboles, ¿no? Empiezo a quitar vida silvestre, empiezo a redirigir los ríos, es un proceso violento el de la civilización. Entonces cuando se nos pasa la mano, como está como está sucediendo en los últimos tiempos, de que pues estamos transformando, tenemos un gran proceso de producción y de transformación, y estamos dejando como que a esa piel, a esa crisálida, la crisálida de lo natural, como algo, pues no digo que para todos sea así, me refiero a que muchas veces se da preponderancia o se pondera como de mayor peso la producción humana, y entonces todo lo natural pues como que queda en un segundo plano, un tercer plano, y dice, bueno, pues sí, se van a morir los ornitorrincos o el tigre de Tasmania, pero pues aquí tengo que hacer una villa, finalmente, tengo que hacer una ciudad, tengo que civilizar. Entonces, en este siglo XXI, para poder remitirnos a otros pensamientos que sí eran más integradores, como menciona Carmen, que sí consideraban esa mutua integración y que no tiene por qué estar diferenciado de lo natural, nos remitimos mucho al pensamiento de los místicos. El místico tiene su antecedente, esto es una hipótesis que hay que demostrarla. Ahorita un programa no nos va a dar tiempo para demostrar esta hipótesis, pero todo indica que pudiera ser así. El místico encuentra un antecedente en una figura que también es muy común en la mayoría de las culturas, que es el chamán. El chamán, ya lo hemos platicado en otros de bromas, es un concepto tunguska del norte de Asia, que habla de alguien que tiene un manejo del sí mismo muy diferente al del grupo al cual se supone pertenece, ¿no? Y en ese manejo que se da a sí mismo, hace una serie de exploraciones. La mayoría es para acceder a otras realidades o a otros mundos. Entonces, el chamán es alguien que transita, y esa característica la comparte con el místico. El místico finalmente transita a otra realidad. Casi siempre esa otra realidad involucra a la naturaleza o involucra elementos que pudieran ser muy de integración universal, muy de conexión o reconexión con animales y con entidades que están en el mundo, y todo ese conocimiento, ya sea que se lo guarde o lo trae hacia la comunidad. Entonces, con esto el chamán o el místico muchas veces adopta un segundo papel, que es el del psicopompo. Para los griegos el psicopompo es el conductor de almas. Entonces es el que te puede decir, yo ya recorrí esto, y pues, si tú te pierdes, tienes una depresión o estás enfermo, porque la enfermedad es también producto de la naturaleza, es porque estás recorriendo mal el camino y quizá yo te pueda conducir, ¿no? O sea, la gente señala al místico, no significa que ellos mismos se señalen, o al chamán,
como un personaje que tiene experiencias que pueden ser aportadas a la vivencia de la comunidad o del grupo. Entonces, parece ser que esto se repite. Estas figuras con diferentes nombres, diferentes caracterizaciones, diferentes procesos rituales, se va repitiendo a lo largo de la historia en diferentes grupos culturales, ¿no? O sea, ahí ya tenemos un punto de conexión entre la naturaleza y la civilización. La civilización pretende estandarizar, homogenizar, ¿no? O sea, el mismo proceso de globalización que tenemos ahorita es un proceso de homogenización del mundo, en el cual, bueno, pues se pretende una moneda. Ahí sí ya no entendí, porque primero me estás diciendo que la civilización sirve para diferenciar y ahora me estás diciendo que la civilización sirve para homogeneizar. A ver. No, se homogeniza a sí misma. ¿La civilización se homogeniza a sí misma? Así es, sí, porque ahorita, bueno, en el momento en el que nos encontramos, ya no podemos hablar de una... Bueno, sí hay pluralidad, sí hay pluralismo cultural, pluralidad cultural o diversidad cultural, pero hay una gran tendencia a la homogeneidad cultural también. Sí, que también ya otras veces hemos hablado de esta tendencia. Exactamente. ¿No? O sea, pareciera como si la civilización, a pesar de rechazar la naturaleza, y ahí es donde quizá te surge esa confusión, finalmente también le imita los comportamientos de la naturaleza y dice, bueno, pues la manera de sobrevivir es homogeneizarnos, pero pues va extinguiendo las expresiones locales. Bueno, vamos a regresar al tema o sea, creo que sí que generó, fueron muchos temas los que se involucraron aquí, sí. Se generó un poquito una madeja y yo propondría que vayamos cerrando cada uno para quedarnos con el tema que más nos interesa. Por ejemplo, el ego como elemento de diferenciación. Conste que aclaro, no hay intención de discriminar y de hecho el chiste me lo contó un argentino. Dicen que el ego es el argentino que todos llevamos dentro. O sea, es el generar una serie de conceptos, ideas y una imagen que proyectamos hacia afuera de nosotros mismos. Y por lo tanto eso nos distingue de los demás. Pero por otra parte, esa imagen distorsionada, más bien se distorsiona cuando no es congruente como somos dentro de nosotros mismos. O sea, cuando no hay una congruencia entre lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, etc. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la civilización y con la naturaleza? Que efectivamente la civilización genera un doble proceso, efectivamente. Por una parte, distinguirse de lo natural, de las otras civilizaciones, de las otras formas de pensar, de las otras religiones, etc. Genera una relación entre lo que soy yo como persona o como civilización y de lo que son los demás. Pero por otra parte, hacia adentro, trata de homogeneizar, o sea, trata de que todos y cada uno de los miembros de esa civilización sean cada vez más parecidos. Pero como nuestra civilización está empapada de una idea de dominio que como lo dijimos ya está en el Génesis en la Biblia, entonces cada vez queremos imponer nuestra civilización y nuestro criterio de lo que es correcto, de lo que es adecuado, etcétera, a los demás. Entonces decidimos que si nuestros países son occidentales, capitalistas, democráticos, etcétera, así tienen que ser todos los demás. Claro. ¿Sí? Entonces, por una parte hay un intento de diferenciación, por otra parte yo me consolido como una identidad que además de ser diferente de los demás, tiene elementos comunes hacia adentro y después esa identidad se lo quiero imponer a los demás. ¿Y qué tiene que ver con esto con los místicos y con los psicopompos? Muchos de estos planteamientos vienen de un autor muy muy conocido en la historia de las religiones, que es Mircea Eliade, que dicen que es el gran padre de la historia de las religiones, pero muchos historiadores y muchos investigadores, antropólogos inclusive, lo han llamado el historiador de las religiones, porque dicen que no busca, porque los historiadores lo que buscamos son las transformaciones sociales a lo largo del tiempo. Y Mircea Eliade en general no busca las transformaciones, sino al contrario, busca los denominadores comunes de diversas civilizaciones con respecto a procesos muy específicos. En este caso, el contacto de los seres humanos con lo sobrenatural, lo religioso, lo espiritual, etc. El problema es que podemos llegar a un punto de generalización arbitraria muy, muy difícil de sostener, porque a veces
Sí hay elementos comunes, pero las diferencias son tan importantes que podemos caer en eso que le criticamos a la civilización de querer homogeneizar cosas que de suyo son diferentes. Yo quisiera plantear una diferencia sustancial entre un chamán y un místico. Y una de las diferencias sustanciales es que un chamán viaja hacia esta otra realidad, hacia lo religioso, hacia lo espiritual, ahora sí que va y viene con el fin de satisfacer una necesidad en el mundo material, ¿sí? Generalmente es para efectivamente aliviar a un enfermo, ayudar a alguien que tiene un problema emocional o un problema que se considera espiritual. Alguna vez hablábamos del mal de ojo, de que el niño le dio espanto y entonces hay que regresarlo porque su espíritu se fue y entonces hay que traerlo de vuelta, o porque alguien está deprimido, entonces está melancólico, entonces su espíritu no está teniendo el control completo de su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces su objetivo es terrenal, aunque su vínculo es espiritual, ¿sí? Su función es terrenal y de servicio a una comunidad. En el caso del místico, no es que desaparezca todo el servicio a la comunidad, sino que es un servicio que ya no es material. Ya no se trata de curar a alguien, ya no se trata de aliviar emocionalmente a alguien, sino ya es un vínculo individual entre la persona con lo sobrenatural. En general, las corrientes místicas ya hablan o de un maestro universal, o de un Dios, o de una fuerza universal, o sea, ya tienen más una percepción específica de lo que es lo divino y de lo que es lo sagrado, ¿sí? Y entonces ahí ya hay una diferencia total, ¿sí? El chamán puede ser un campesino que además de ser un campesino tiene este vínculo con lo sobrenatural. Un místico ya es un especialista, ya es alguien que se dedica prácticamente de tiempo completo, ¿sí? O si no, con tareas aledañas a su propio desarrollo místico, como la oración, como formar parte de una comunidad religiosa, como la ascética, o sea, la autoaplicación de dolor para purgar las penas y luego entonces estar en mejor disposición para hacer el contacto con lo sagrado, ¿sí? Y entonces ya en un caso estamos hablando de un súper especialista y en otro de un miembro que todavía está integrado a su comunidad. Otra diferencia más, aunque bueno, al final vamos a ver por qué, o sea, bueno, vamos a explorar los puntos comunes, es de que el chamán vendría a ser más activo, como tú dices, ¿no? Él es el que establece el viaje, él es el que establece sus dinámicas, sus formas, y el místico es más un receptor, es alguien que está nada más como para recibir informaciones, pero pues también a veces hacen producciones, ¿no? O sea, sí tenemos ejemplos de místicos. Hildegarda de Bingen es uno de ellos, que se trae las visiones y escribe textos y escribe tratados sobre sus visiones y lo relaciona con el mundo material. Finalmente, el punto común entre el místico y el chamán es el tránsito. No me refiero a que ellos transiten, sino es como el tránsito mental o espiritual o conceptual de una realidad a otra. Ese es lo que yo encuentro como punto común, ¿no? Matiz, yo diría de un elemento o de un segmento de la realidad a otro, porque en nuestra realidad laica, secular, contemporánea, que mucha gente ya no es creyente o practicante de ninguna religión, nos parece que lo espiritual o no existe o es otra cosa. Para un chamán, igual que para un místico, lo sagrado es parte de su misma realidad. Y ellos no se sienten diferentes a cualquier otro mortal, ¿no? Simplemente ellos han desarrollado una serie de herramientas para establecer ese contacto con ese otro segmento de la realidad, como lo podría establecer materialmente cualquiera, según muchos de ellos mismos reconocen, ¿sí? Nada más que pues no todos queremos hacer el quehacer, o sea, esto de hacer meditación, de hacer oración todos los días, etcétera, etcétera. Bueno, insisto, ya para mucha gente ya no forma parte de su sistema de creencias también, ¿no? Otro punto común es de que en este otro segmento de la realidad, como tú dices, o esta realidad alterna, o este otro mundo, casi siempre es más amplio. Es decir,
El mundo humano, el mundo cotidiano, está limitado por las leyes físicas o por lo que se sabe, o todos esos límites conceptuales que tiene la misma cultura que ha visto nacer a ese místico o a ese chamán, que dice, bueno, tú no puedes mojarte o no puedes mojarte tales días del año porque te enfermas, ¿no? O porque te mueres. Bueno, eso es un límite, finalmente, ¿no? Y culturalmente la gente no lo rebasa porque es un tabú. Finalmente, si lo hace, bueno, pues hay una serie ahí de castigos o de repercusiones individuales, sociales o cósmicas. Y el místico y el chamán lo que hacen es acceder a realidades, a estos segmentos de realidad, como dice Carmen, que son más amplios. Entonces volvemos hacia el aspecto de las totalidades amplias, válgase la expresión, de la naturaleza. Yo quiero leer ahorita un fragmento de los signos órficos, una de las tantísimas versiones que hay, porque bueno, pues han sido de los textos más tocados de la historia de los signos órficos, pero finalmente pues sí pueden estar preservando ciertas concepciones. Lo que nos interesa aquí es explorar las concepciones. El himno, bueno, habría que hablar de orfismo, pero como no vamos a entrar ahorita en el tema del orfismo. Bueno, ¿sí se acuerdan que hablé de las religiones mistéricas? Bueno, los órficos son una de las religiones. Es una de las religiones mistéricas de la zona del Mediterráneo, de la zona de la Grecia helenística, ¿no? O sea, de la frontera de Europa con Asia, para decirlo de alguna... ¿De qué época estamos hablando? Pues unos 3.000, 4.000 años, hace 3 o 4.000 años aproximadamente. Esa es la idea que yo tengo del orfismo. De los orígenes del orfismo. Los ¿no? más chamánicos, o sea, los más precarios, los más rústicos. Sí. Algo que sí podemos decir del orfismo es que, y este parentesco con lo chamánico, es de que en sus signos, o sea, en todas estas recetas y oraciones que se hacen, se hablan de dos tipos de mundos, los inframundos y los supramundos. Entonces, eso es otra de las características de... Lo cual se convertiría en 3, porque es los inframundos, el mundo material y los supramundos. Y eso es otro punto común entre los místicos y los chamanes. O sea, finalmente, el místico que ha traído visiones, por ejemplo, en el caso del Apocalipsis, que es una visión mística, se supone, bueno, pues es una visión hasta cierto punto del inframundo, pero que también tiene matices de visiones celestes y supracelestes, ¿no? Pero también hay otros místicos que nada más están, digamos, en los mundos superiores, en los mundos más divinos. Casi ninguno. Y tienen... Porque todos son tentados, o sea, si ellos Exacto. no bajan al inframundo, el inframundo sube a ellos a través del demonio, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que tú decías, esta necesidad de contrastar, ¿no? Porque si no puedes detectar también una diferencia entre un concepto y otro si no lo contrastas. Entonces, ese es otro punto de unión. Entonces, los signos órficos, algunos están dedicados a las estrellas, otros están dedicados a Deméter, por ejemplo, que es una deidad terrestre, pero ya civilizatoria, pero que también tiene que ver con el inframundo, tiene que ver con las semillas y cosas así. Oye, una cosa, creo que sí valdría la pena, aunque fuera muy, muy chiquititamente, de hablar del mito de Orfeo, ¿no? O sea, muy, muy de pasadita. Sí. Se supone que Orfeo está vinculado a la música. Así es. Sí, de hecho es un músico diestrísimo, ¿no? Y entonces, a través de la música es que él se pone en contacto con estos otros segmentos de la realidad, pero aparte está enamoradísimo de, no me acuerdo cuál es su amor, ¿no? Eurídice. Y ella, Eurídice, exactamente. Y muere Eurídice. Y entonces él se da a la tarea de ir al inframundo para rescatar a Eurídice. Y le dicen, sí, cómo no, con todo gusto, mira, tú puedes bajar por ella al inframundo, pero tienes que hacer 2 cosas. Una, no dejar de tocar tu instrumento. O sea, el soborno, se puede decir, tanto para el señor del inframundo como para los cancerberos que cuidan las puertas del Hades, exactamente. Es, no dejes de tocar tu música, pero además el segundo requisito es nunca la voltees a ver hasta que estén fuera del inframundo, completamente fuera, o sea que ya están en el mundo material.
y efectivamente no deja de tocar su música, pero en un momento dado no puede evitar la tentación de voltear a ver si efectivamente Eurídice viene detrás y la pierde. La pierde definitivamente. Pero lo importante de esto es que Orfeo se vuelve un símbolo de este descenso al inframundo, o sea, de alguien que es capaz de descender al lugar de los muertos y regresar. Y además la música como una especie de hilo conductor, ¿no? Como algo que Así además es. te pone en contacto con otras partes de la realidad. Otras realidades. Así es. Voy a leer es una versión libre del himno a la naturaleza, de los considerados himnos órficos. Como les digo, no significa que así se hayan diseñado hace 3.000 o 4.000 años, sino que lo que vamos a preservar aquí son los conceptos. Entonces, como buen himno, lo que hace primero es saludar. Entonces dice: oh naturaleza, diosa madre de todo, madre industriosa, celestial, respetable, deidad muy fecunda, señora que todo lo domas, gobernante, toda resplandeciente, señora de todo, para todos la más alta, incorruptible, primigenia, célebre desde antiguo, gloriosa, nocturna, muy experimentada, portadora de resplandor, difícil de contener, que haces girar con tus talones la silenciosa planta de tus pies, pura, ordenadora de los dioses y final sin fin, común a todos y única, no dada en común, padre de ti misma, sin padre, amable creadora de alegría, grandísima, de bellas flores, entrelazamiento, amiga, mezclada de muchas cosas, conocedora, guía que llevas a cumplimiento, portadora de vida, doncella que todo nutres, autosuficiente, justicia, persuasión de muchos nombres de las gracias, etérea, protectora, tonia y marina, amarga para los malos, dulce para quienes te obedecen, toda sabia, dadora de todo, cuidadora, reina absoluta, que aumentas el crecimiento, pingüe y liberadora de cuanto llega a madurar. Tú eres padre, madre, nodriza y amamantadora de todas las cosas, de rápido parto, bienaventurada de abundante simiente, impulso de belleza, que posees todas las artes, modeladora muy fecunda, deidad, soberana, eterna, portadora del movimiento, muy experimentada, muy prudente, que mueves el rápido flujo en perenne círculo, que fluyes en todo, redondeada, que te renuevas por cambios de forma, de hermoso trono, honrada, única que cumples lo juzgado, poseedora del cetro en lo alto, de sordos ruidos, poderosísima, sin temor, que todo lo domas, fijada por el destino, hado, de ígneo soplo, vida eterna e inmortal previsión, tuyas son todas las cosas y tú sola eres quien las dispones. Pero te suplico, diosa, que tú en las horas muy prósperas nos traigas la paz y la salud, incremento de todas las cosas. O sea, la naturaleza es quien está incrementando la realidad, está produciendo e incrementando la realidad. O sea, hay un universo en eso, ¿no? Obviamente, pues sí, ya el texto pasó por muchísimas manos, pero nos quedamos con la sensación de que hay ciertos elementos arquetípicos que están ahí. O sea, si uno va al bosque, si uno va a un cerro, si uno va al mar, tiene sensaciones de eso. Primero, pues, de una completitud en ese contexto, de que hay una abundancia tremenda, de que se están produciendo las cosas, o que las cosas están naciendo y están muriendo, de que no hay una moral, ¿no?, que está diciendo si algo está bien o está mal. O sea, es más amplia, pues, que todas esas concepciones humanas. A mí, por eso es uno de los himnos órficos que más me significa precisamente sobre el orfismo, ¿no? Pero su antigüedad se ve reflejada, independientemente de todas las manos que hayan intervenido en su transformación, se ve su antigüedad porque habla de una madre que es al mismo tiempo doncella, y habla de una mujer que es al mismo tiempo padre y madre, y al mismo tiempo es generosa y destructiva e incontenible. Cualquier parecido con su esposa, no me meto en esos asuntos, porque es finalmente la representación de una dualidad femenina que en efecto es al mismo tiempo generosa, pródiga, protectora, que destructiva, impositiva y controladora, pero por otra parte
es esta representación de las sociedades que mal se han entendido como matriarcales, que más bien han sido matrilineales, en una etapa de la humanidad en donde no necesariamente quedaba tan clara la relación entre el acto sexual y la concepción. Y en donde lo que sí era claro que la que concebía era la mujer, y la que se fecundaba y le quedaba origen a los hijos era la mujer. Entonces la creadora, la reproductora era la mujer, ¿sí? Y entonces el peso de lo femenino es tremendo en este momento. De todos modos, los señores se siguen yendo a la guerra y los señores siguen dominando la sociedad porque la fuerza sigue siendo un elemento de subsistencia, ¿no? Pero esta idea de que las mujeres son valiosas porque ellas son las que traen los frutos humanos al mundo es básica. Y eso queda muy claro en este himno órfico que tú acabas de leer. Pero además, otra vez, el elemento fundamental, la naturaleza es la madre que lo engloba absolutamente todo, ¿sí? Si tú la quieres controlar, si tú la quieres dominar, vano intento, porque a la larga te va a responder con mayor rigor. No la puedes controlar. Ahí volviendo un poco a esto que hablábamos en el podcast anterior de los arquetipos y escuchando lo de una madre que también puede ser terrible, me acordé de Coatlicue, por ejemplo. Sí. Y la forma en que hay esta veneración y este respeto por la naturaleza, si lo contrastamos con esta ideología imperante de que no me importa y no sé qué relación tenga, pero pues lo que me importa es el momento y ganar y todo esto, pareciera que más bien el pensamiento avanzado está hace 3000 años y no ahorita, ¿no? A mí me sacó mucho de onda esto, ¿no? Y digo, poniendo atención en esta... Funcionan los teobrumas, ¿no? Ajá. Y sí, yo encuentro esta relación y pues también un poco desolador el panorama porque pareciera que vamos para atrás. No se corten las venas, por favor, o sea, no. En lo que nos encontramos es un momento civilizatorio. No significa que así tenga que ser siempre. Claro. Hay cosas valiosas que están sucediendo ahorita. Hay una posibilidad de que la gente voltee más fácilmente a ver todos estos procesos globales y planetarios. Ya que lo haga o no, pues eso, pero los medios ya están ahí. Sí. O sea, hay más atención sobre lo que está pasando, hay una mayor preocupación. Yo no digo que haya una acción todavía, pero ya hay una preocupación. Yo sí he visto que la gente se está empezando a interesar más, porque se da cuenta que no puede cortar el árbol sobre el que está su vida, y esa es la naturaleza. O sea, si tú lo tiras, pues te caes con ella, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahorita, en estos momentos, pues que se están muriendo ríos, ya no es un discurso de los 70 que está siendo catastrofista. Ahorita sí se están muriendo los ríos, se están muriendo porciones del océano. O sea, cada vez hay más puntos muertos en el océano. El coral está en extinción en todo el mundo. Se están extinguiendo ya más de 10 especies por día. O sea, sí hay, realmente ya estamos experimentando un descalabro, un desastre ecológico, y pues en algún momento eso nos va a alcanzar a nosotros. Ya nos está alcanzando, psicoafectivamente. Es que ese es el punto. O sea, no nada más psicoafectivamente. O sea, los Estados Unidos que habían sido intocados, bueno, sí tenían desastres localizados, por ejemplo, los tornados, ¿no? Uh-huh. Los huracanes, pero que nunca habían tenido lo que pasó en Nueva Orleans, por ejemplo, estas inundaciones masivas de una ciudad, que bueno, nosotros en la Ciudad de México casi si no se inunda nos deprimimos, ¿no? Pero allá no les había sucedido algo así. O sea, ellos pensaban que si ellos estaban bien, no importaba lo que hicieran fuera de los Estados Unidos, pues ya se están dando cuenta de que no, pero igual aquí ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque, bueno, lo que está pasando en Sonora, lo que está pasando en Tabasco, lo que está pasando en Veracruz, desastre ecológico tras desastre ecológico. O sea, gente que decía, no importa tirar la basura en la coladera. O sea, eso a mí no me afecta. Ya nos estamos dando cuenta de que sí afecta. De que finalmente la tortilla se da la vuelta y eso que tú haces por agredir a la naturaleza se te regresa de una manera o de otra, o peor, ¿no?
Entonces, sí, no es el mejor momento porque no se ven soluciones a corto plazo, pero yo creo que sí existe una toma de conciencia que no existía, obligada, sí, realmente, pero pues es que nosotros somos como los niños rebeldes, ¿no? O sea, si no nos amenazan con la nalgada para hacer la tarea, pues no nos gusta hacer la tarea. Hasta que te encuentras con que no te cuesta nada que si necesitas tirar un árbol, siembres 4. Que antes de tirar el árbol pidas permiso. O sea, tú no eres el dueño de todo lo que existe. Somos un elemento entre todo lo que existe. No eres el dueño de todo lo que existe. Ahora, en este proceso de toma de conciencia, el problema es que las religiones han tomado una actitud dual. Por ejemplo, la mística ha sido un esfuerzo por tener la claridad de que todo lo hacemos tiene efectos mucho más allá de nuestras acciones inmediatas. Esto que ahora llamaríamos energía, pero la acción del espíritu va más allá de lo que te sucede aquí y ahora en este momento y en este instante. El esfuerzo de contactarse con Dios o con lo sagrado no es un esfuerzo ocioso o pasivo de, pues como no tenemos nada que hacer, vamos a ponernos a meditar y vamos a entrar en contacto con Dios. No es un lujo. O sea, no es un lujo, ¿sí? Igual que leer no es un lujo, igual que relajarse 10 minutos entre una actividad y otra, tampoco es un lujo. Es darle un mantenimiento a una parte de nosotros que tenemos completamente abandonada, enmohecida y descuidada. Es muy curioso, si no nos reconciliamos con el arriba, difícilmente nos vamos a reconciliar con el abajo. O sea, si no nos estabilizamos en lo espiritual, en lo emocional, en nuestra psique, difícilmente vamos a recuperar una relación sana con nuestra madre, que es la naturaleza. Ahora, ahorita escuchamos esta lectura del himno órfico a la natura, o a la naturaleza, y si bien los místicos siempre llegan a un punto en el que ya no pueden expresar las cosas, hace rato hablábamos de una palabra que es lo inefable. O sea, lo inefable es lo no expresable, ¿no? O sea, obviamente está la palabra para englobar o guardar o intentar contener lo que no es expresable. O sea, lo que es tan sutil, tan hermoso, tan algo que ya no hay palabras para decirlo. Así es. Y que no todo es hermoso, pueden ser cosas dolorosísimas, algo que es tan doloroso, tan triste, tan terrible que tampoco hay palabras para expresarlo. Esto lo retoma en el Tractatus Wittgenstein. O sea, vamos a hablar un poquito de filosofía del lenguaje y filosofía lógica. Cuando dice esta frase, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, o planteado de viceversa, ¿no? Finalmente son dos cosas que se están complementando. Después de esos límites es donde entra lo inefable. Lo que está ahí ya no está dentro de este mundo, entonces no es descriptible por un lenguaje o por conceptos que hayamos formulado, que hayamos creado, ¿no? Entonces, tanto la mística o el estudio, llamémosle el proceso que llevan los místicos, como el proceso que llevan los científicos para acercarse a la naturaleza, los lleva a confrontar lo inefable. Al final de cuentas, lo que sabemos de la naturaleza, ¿no? Actualmente la estudia la ciencia y la filosofía. No podemos pasar de un punto, por donde le quiera. Si nos vamos de las ciencias, ¿no? A las ciencias básicas como la química, la física, llega un momento en el que no podemos pasar de ahí. Entonces, al final del estudio de la naturaleza está lo inefable, está el misterio. Y en eso comparte con la mística, porque llega un momento en el que también, ¿qué es lo que está ahí? Ya no se sabe si es Dios, si es la ausencia de Dios, si es la emanación de Dios. Entonces sí hay un parentesco también en el oficio del místico, el oficio del científico. Antes el científico era el físico, era el que estudiaba la física, y la física era la naturaleza, el mundo físico, ¿no? Así se le llamaba antes, ¿no? Ante la escolástica, a la física era el mundo natural. Entonces acecha al final de todo esto lo inefable, lo inexpresable, el misterio. Entonces, ¿pero por qué lo dices tan feo? ¿Por qué acecha?
O sea, si tú lo vieras, bueno, visto desde otra perspectiva, es como lo que está después de la puertita, que a lo que te invita es abrir la puertita, ¿no? Yo lo veo más bien como una niña hay algo que no se puede nombrar, averigüemos qué es y nombrémoslo. Porque justamente, volviendo al Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, nombra las cosas, enseñoréate sobre ellas, sí, es justamente ese vínculo entre el lenguaje y la realidad. O sea, las cosas que antes eran inefables ya no son. Uh-huh. Y las cosas que hoy son inefables no lo serán. Ahora, siempre va a haber una puertita más allá, pues sí, qué padre, qué divertido, si no se nos acabaría toda la diversión, ¿no? Se nos acabaría toda la capacidad de descubrir. Creo que lo triste es que los seres humanos creemos que sabemos tanto y creemos que tenemos la vida tan resuelta, o nos creemos que nuestras preocupaciones, no por menospreciar a ninguna, ¿no? Pero que nuestras preocupaciones chiquitas de si llego a ver la telenovela o si me va a alcanzar la quincena para pagar los zapatos de la escuela del niño, digo, con todo lo importante que eso sea, son lo único importante que existe en el universo. Pues no es cierto, ¿no? Y cuando nos damos la oportunidad de salir de esos universitos cerrados de lo que nombramos y nos vamos a la conquista de nombrar otras cosas, entonces nos divertimos muchísimo y volvemos a ser como niños. Volvemos a ser como niños descubridores, interesados en encontrar esas realidades que ahora nos parecen alternas, sobrenaturales, lo que sea, y después se nos van volviendo familiares. Sí. Esto de haber dicho que acecha es porque muchas veces pareciera que está jugando, o sea, pareciera que se esconde. ¿Cuántas veces en la historia del conocimiento se está a punto de lograr algo, ¿no? O sea, hay la sensación de que ya lo tenemos, ya lo atrapamos, una conclusión, una ley, ¿no? Un principio, y de repente pues como que se escurrió para otra parte. O sea, hay un acecho, o sea, yo le llamo al acecho de lo inominable o de lo inefable. Es porque parece que va dando un paso atrás, pero no es algo negativo, pues es una invitación. Es una invitación a que lo persigas de alguna manera, ¿no? Un jugar a las escondidas. Exacto, ese es el asunto. A mí me deja muchas cosas en que pensar esta plática, yo se los agradezco. Lamentablemente se nos terminó el tiempo por esta ocasión, pero les agradezco mucho sus aportaciones. Gracias, doctora. No, de qué, un placer, como siempre. Bueno, pues muchas gracias también a la doctora Carmen, a ti, Julio. Gracias. Y pues son temas que pues sí, efectivamente no nos alcanza un programa, pero pues vamos a ir tratando de abordarlos pues con diferentes opiniones y diferentes enfoques. Muchas gracias. Y entre tanto les ofreceremos pronto podcasts más divertidos. Y quizá más cortos, pero tampoco es una promesa. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente. Hasta luego. Estaba buscando una frase de Einstein que habla de eso, de que parece que está hecha la naturaleza para que no la puedas desentrañar. Es que es un niño, o sea, más bien le tienes que enfrentar como niño. Si tú le enfrentas como viejo amargado, ya perdiste. Bueno, hasta luego. ¿Sí se quedó? Teobroma.mx